Gracias amigos por estar con nosotros en un nuevo encuentro con la ciencia. Gracias a los seguidores que ya son 68,000 y tantos que nos siguen interesados en el tema de ciencia y además ahora estamos en una, deja ver, estamos en una situación interesante porque los alumnos de la Facultad de Ciencias de la UNI tienen deseos, quieren conocer a todos los profesores de la facultad para eventualmente solicitarles apoyo para sus tesis, etcétera, etcétera. Es por eso que nosotros estamos haciendo una ronda con los profesores de ciencia de la UNI y hoy nos toca con el profesor Héctor Carlos Guimaray Huerta. Estimado profesor, buenas noches, gracias por aceptar la invitación. Buenas noches, igual gracias por la invitación. Bueno, ya estamos nosotros acostumbrados a preguntarle la vida y milagro de los profesores, dónde nació, quiénes fueron sus padres, a qué se dedicaban su papá, su mamá, en qué escuelita estudió, en qué colegio, de qué ciudad y cómo ingresó a los estudios superiores, cómo estudió ciencias, cuál fue el mentor, el guía que le dio ese impulso a las ciencias, por favor. Queremos saber toda su vida en unos cuantos minutos. Por favor, profesor. Sí, bueno, para mencionarle de que yo nací en Lima, ¿no? En el centro de Lima En la maternidad de y Lima. en la maternidad de Lima. Entonces, mis padres son de Huaraz, mi mamá de Recuay y mi papá de Huaraz. Entonces ellos vinieron a Lima, se Callejón de trasladaron. Huaylas. El Callejón de Huaylas, exactamente, ¿no? El Callejón de Huaylas es, pues, está constituido por las siguientes provincias, ¿no? Recuay, de donde exactamente era mi madre, Huaraz, que es la capital de Ancash, y luego viene Carhuaz, Yungay, Caraz, y sale a la costa por Chimbote, ¿no? Eso básicamente, eso es la ruta donde yo estuve, ¿no? Bueno, después cuando ellos vinieron acá, ya cuando estaba más o menos, ya casi adolescente, regresamos a la tierra de mis padres, a Recuay. Entonces yo hice mis estudios primarios y secundarios, lo hice en Recuay. Y el último año lo hice en la gran unidad escolar de Mariscal Luzuriaga, que está en Huaraz. Bueno, ahora la motivación de que por qué la ciencia, bueno, ya tengo el gusto de haber conocido a un profesor de matemática que según él yo tenía inclinaciones a la matemática, ¿no? Generalmente es así, o sea, siempre nosotros estábamos, como es ahora también, pendiente de que la uni era lo referente y de que si uno, terminando los estudios, quería estar en la uni había que resolver muchos ejercicios que para ese entonces había una colección que se llama Euclides y allí en esa colección Euclides había ejercicios, problemas de matemáticas. Bueno, ahora como experiencia de esos mis estudios, yo participé exactamente antes del terremoto. El terremoto en Ancash fue el 70. Entonces, antes del terremoto, en el 69 hubo un concurso departamental de matemática en Chimbote. Entonces, a nivel de todo el departamento de matemática, bueno, en esa oportunidad yo quedé en el segundo puesto, ¿no? A nivel de un concurso departamental. Entonces, por ahí ya prácticamente ya yo estaba convencido de que debería estudiar matemáticas. Tal es así de que bueno, me presenté a la universidad y ya, o sea, justo en primera opción en matemática, ¿no? No es que haya entrado postulado a la universidad y de repente estuve en varias posibilidades para ingresar a otras facultades, pero siempre, mi primera opción siempre fue matemática, ¿no? Entonces, de esa forma yo ingresé a la facultad exactamente en el año 1977. Ingresé y
En los 5 años, el 81, ya estaba egresando, ¿no? O sea, y comencé también a trabajar en la universidad como jefe de práctica. En ese entonces era jefe de práctica y luego, casi a los 2 años, ya también pude sustentar mi tesis de licenciatura. Y ahí, y ahora, estando ya en la universidad, conocí también al doctor Bloom, que también fue un gran matemático, y me asesoró para mi grado de maestría, ¿no? Entonces, él fue mi asesor y obtuve el maestrado. Y luego, posteriormente, ya tuve, pues, también viajé a Brasil para unos estudios así de doctorado, y luego esos estudios que hice lo complementé al regresar a Perú, y aquí saqué mi grado de doctor, ¿no? En la UNI. Bueno, ese más o menos sucintamente mi historia académica relacionado desde cuando empecé a estudiar, ¿no? Muy bien, muy interesante. Y dígame, en Brasil, ¿cómo encontró el ambiente allá? Bueno, en Brasil básicamente fui a, no sé si le suena el nombre del profesor Eduardo Arbieto, también que yo estudié en la universidad, y él cuando terminó sus estudios su pregrado, él se fue becado a la universidad de, a la Universidad Federal de Porto Alegre a estudiar maestría. Y estando ahí en la Universidad de Porto Alegre, él llegó también a ir a la Universidad o al Instituto del IMPA, ¿no? El IMPA es un instituto que está en Río de Janeiro. Bueno, se doctoró y regresó a trabajar al estado de Guayas, exactamente a la capital de Guayana, que está a 2 horas del Brasil, de la capital de Brasilia. Y a él me hizo una invitación, porque él estaba profesor en la Universidad Federal de Guayas. Me hizo una invitación, fui y pedí licencia, y de esa manera es que yo llegué a ir ahí a Brasil a hacer estudios. Estuve unos 3 años en la Universidad Federal de Guayas, ¿no? Ah, muy bien. Entonces, allá Sí. las matemáticas son más apreciadas, eran más apreciadas que en Perú, en Brasil. Diríamos casi el nivel es prácticamente, yo diría, equiparada con la UNI, ¿no? Evidentemente había también otras universidades, como por ejemplo había en ese entonces cuando yo estuve, había gente de Colombia, después había uno de Argentina. El asunto es que sí, el nivel básicamente no, diría equiparado, usábamos los mismos textos que usamos aquí. Entonces habían, al menos en ese momento yo percibí que el nivel de nosotros en matemática acá en el Perú estaba bien, ¿no? Al menos a nivel de la U. O sea que estamos a nivel internacional en cierta forma, ¿no? Exacto, exactamente, exactamente. Muy bien. ¿Y usted, cuál fue el tema de su tesis de investigación? Bueno, el tema de investigación, digamos, la parte última para el doctorado fue la ecuación, o sea, cómo resolver las ecuaciones en derivadas parciales, pero desde el punto de vista de puntos críticos de una función en el campo de cálculo variacional. Es decir, por ejemplo, poniendo la ecuación del calor, la onda, ¿no? Es una ecuación diferencial parcial. Entonces, evidentemente hay muchas maneras de poder resolverlo, pero ¿cómo resolverlo? A través del cálculo variacional. ¿Qué significa? Definir una función en espacios que más o menos van a determinar esta ecuación diferencial parcial, de tal manera que los puntos críticos de esta función justamente son las soluciones de estas ecuaciones derivadas parciales. Ese más o menos fue mi tema, ¿no? De la parte de doctorado. O sea que usted encuentra funciones ideales en cierta manera. Exacto, o sea, lo que le llaman las soluciones débiles de estas ecuaciones, que se traducen al cálculo variacional, y estas soluciones, estas funciones tienen puntos críticos, y lo interesante es que los puntos críticos de estas funciones son pues las soluciones de estas ecuaciones.
Veo. Y ese tipo de temas tienen aplicaciones prácticas en la vida de la ingeniería, la ciencia. Exactamente, por ejemplo, ahí, como le mencioné anteriormente, por ejemplo, todos los problemas reales, por lo general, son modelados con ecuaciones en derivadas parciales. Por decir, pues ahí tenemos los ejemplos típicos de la ecuación del calor, la ecuación de onda, sobre la disipación y todo eso. Entonces, cualquier problema real, al final descansa en una ecuación en derivada parcial, ¿no? Entonces, y esto de acá justamente es una aplicación a ese tipo de problema. A ver, un problema concreto, así que nos diga a la gente que no es matemática, que diga, "Ah, ese problema se fue resuelto de esa manera". ¿Qué problema se resolvió? No, básicamente se partió de los puntos clásicos, ¿no? Como le digo, la, la ecuación de onda, la ecuación del calor, y bueno, aplicados, por ejemplo, cuando hay que hacerse ya más o menos de repente más relacionados a lo último, por ejemplo, cuando hay que hacer excavaciones o de petróleo, por ejemplo, ¿no? Y ahí se necesitan modelos para ver más o menos en qué profundidad están, qué tipo de fuerza hay que aplicarse. Eso sería, por ejemplo, una aplicación que podría investigarse, ¿no? Y resolver de qué manera podemos succionar de la mejor manera este elemento que es el petróleo, por ejemplo. Ah, o sea que tiene aplicaciones, puede tener en la industria petrolera, en la prospección. Exacto, exacto, sí. Y así para algún problema donde ya tenga que intervenir, ya no intervienen ecuaciones así que nosotros conocemos cuando empezamos a estudiar, que ya son ecuaciones donde intervienen ecuaciones integrales, ecuaciones en derivadas parciales, ahí es donde intervienen esas aplicaciones. Muy bien, mire, conocí al doctor Bernardo Cockburn, que Sí, trabaja con Irla Mantilla, y él exacto, cuenta que cuando salió de la facultad, bueno, cuando estaba ya terminando, recibió cursos de un profesor francés que justamente tenía que tratar los datos sobre petróleo para la prospección. No sé si se entera usted de eso. exacto. Ah, sí, claro. Además, justo a raíz de eso, puedo decirle que cuando yo estudié el antegrado, el profesor Cobor fue mi profesor también, ¿no? ¿Ah, sí? Me enseñó análisis complejo. Eh, Ah, cuando él estaba estaba acá. prácticamente, estaba antes casi de irse, ¿no? Porque estamos hablando más o menos del 60 no, del 70 de repente 9 más o menos. Entonces, él llegó a enseñarme, ahí también estuvimos con los colegas que le he manifestado, en concreto nos enseñó análisis complejo. Ajá. Sí, Es bonita matemática, el mundo sí, complejo, ¿no? así es, Y sí. de su promoción, ¿quiénes han destacado, son conocidos en el mundo aquí de Perú o se han ido al extranjero? Bueno, de mi promoción, exactamente lo que yo puedo decirle es de que, bueno, el más cercano, el profesor Arbieto Alarcón, que le comenté que se fue a Brasil y bueno, él llegó también pues a doctorarse allá. Prácticamente su docencia lo hizo en Brasil. Después ahí tenemos a otra colega que se fue a España, Mariela. Mariela, y después otra colega que se llama, que le decíamos, Chabuca, se fue a Canadá o Estados Unidos, y después también la profesora Sonia, que también está en Brasil. Básicamente esos son que fueron mi promoción y que obviamente han destacado en el exterior, ¿no? O están destacando en el exterior. Ah, Sonia, claro, que perdió su Claro, esposo. Sonia, exacto, se fue con su esposa. Claro, ella, por ejemplo, estudió, ¿no? Fuimos promoción también, o sea, la vez que estudiamos ahí en pregrado. O sea que usted se ha quedado solo acá en Perú. Allá, ahorita de los que hemos estudiado estoy solo, verdaderamente. Han salido al exterior, han salido al exterior. La mayoría está en Brasil, ¿no? La mayoría está en Brasil. O sea que más o menos me ha dicho usted unos de 6, uno se ha quedado. Exacto. Ahora, lo otro que hay que tener en cuenta, aunque ahora ha cambiado un poco, en la época en que yo estudié,
Normalmente éramos pues 5 o 6, no pasábamos, ¿no? 5 o 6 estudiando matemática y egresábamos pues 3 en promedio, ¿no? En cambio ahora es un poco más, ¿no? Claro, ahora hay Sí, así es. bastante, sobre todo con el IMCA, ahí está Así, promoviendo. exactamente, exactamente. Y usted sigue investigando entonces acá en Perú. Ah, sí, sí, claro. Ahí, bueno, acá también hemos trabajado también con el doctor Eladio también, pues, ¿no? Con el doctor Eladio y Muy ahí seguimos. alegre, Sí, muy seguimos. alegre Eladio, caray, el guachano. Sí, pues de Guachán. Ahí seguimos trabajando también con él, ¿no? Entonces ahí sacamos 2 artículos también referidos a este tema que le he comentado. Y bueno, y eso es casi reciente, pues, ¿no? ¿En qué revista han publicado? Bueno, yo he publicado en el Tecnia y estos últimos que le dije, bueno, hemos sacado pues en el Repsi Uni, ¿no? Ya, muy Así bien, es. muy bien. Ahora, los alumnos están muy interesados en conocer a los profesores y algunos califican muy bien cómo enseñan. Usted, ¿cuál es su secreto en la relación con el alumno en la clase y de repente fuera de clase? ¿Cuál es su forma de ver la relación profesor-alumno? Algunos son muy verticales, no hablan con nadie, otros son campechanos, etcétera. ¿Cómo es el suyo? Bueno, para empezar, uno debe, me parece que el profesor en general frente a los alumnos debe de alguna manera mitigar esa tensión que pudiera haber, ¿no? Porque en realidad, si usted entra y se desenvuelve en el aula de una manera muy rígida, me parece que eso no contribuye en nada, ¿no? O sea, uno tiene que soltarse de tal manera que el estudiante adquiera confianza con el profesor. Entonces, esto ya es un punto de partida para que de repente uno enseña, hay labores que hay que dejarles y a ellos les interesa y se desarrollan mucho mejor, ¿no? Más que llegar al aula de una manera un poco de repente estirada, tirante, y eso me parece que eso no debería ocurrir, ¿no? Al menos nunca he tenido problemas con los estudiantes, siempre diríamos, hemos trabajado al mismo nivel y sobre todo esta última vez que ha habido a raíz de la pandemia, uso mucho el Google Classroom, siempre se les deja temas relacionados a lo que se está haciendo y se interesan, resuelven y siempre presentados en látex, ¿no? Entonces, esas cosas sí, al menos me han permitido hacer que ellos trabajen y se desenvuelvan bien, ¿no? Ese es el Usted asunto. los hace trabajar en LaTeX. Claro, se le dijo, mira, preséntenla, porque también les digo, esto les va a permitir que cuando usted haga su artículo, porque también pues a veces hay concursos para algunos temas también a alumnos. Entonces te va a facilitar hacer tus trabajos en látex, porque de esa forma tú vas a tener más predisponibilidad para poder publicar. Y en ese sentido lo entienden, ¿no? Claro, o sea, hay una sinceridad en la relación. Les va a Sí. costar al principio, pero luego se le va a facilitar la vida, ¿no? Exacto, exacto, así es. Y entonces usted tiene alguna relación con Huaraz, los visita, ahí tenemos la Universidad de Santiago Antonio de Eh, Mayolo. exacto, sí. No, y además, como digo, mis raíces están allá. Por ejemplo, mi hermana mayor vive en Huaraz. Yo voy, la visito, ¿no? Y bueno, nosotros en total somos 3. Aquí en Lima estamos yo y otra hermana, pero mi hermana mayor tiene también 6 hijos. Ellos ya viven en Huaraz, ¿no? Ahí, entonces, siempre voy por esa razón. Claro, siempre hay que estar con las raíces. Así es. ¿Y usted cuántos hijos tiene? Bueno, yo, hijos no he tenido, no, diríamos que más me he dedicado a la parte académica. No he Sobrinos. tenido sobrinos, sí. ¿Los Sí, induce usted al asunto de la ciencia, las matemáticas? así es, sí, sí, así es la ciencia, la matemática, ¿no? Y además ellos también consultan, preguntan, ¿no? Entonces, bueno, estamos en eso. Muy bien, profesor Guimarães, una pregunta respecto a la realidad de la docencia, los profesores.
el estatus, la manera como tratan al profesor, eh, me parece un poco preocupante porque conozco algunos profesores que los han obligado a salir a los 75 años, aunque después ha habido algunas correcciones, pero se han ido con pensiones de 1.000 soles. ¿Usted sabe eso, no? Exacto. Claro, la situación está, bueno, efectivamente, anteriormente, voluntariamente uno podía trabajar trabajaba hasta los 65 años, voluntariamente, y de allí, si uno deseaba, ya podía pedir su cese. Pero después hubo una ley pues que a los 70 años ya obligatoriamente uno debería salir, ¿no? Nos daba el Estado nos daba las gracias y el asunto y el problema es pues de que si uno ganaba una cantidad de X, esa cantidad de X disminuía considerablemente. Luego pasaron dijeron de los 70 a los 75 años y últimamente se ha aprobado la nueva ley de que ya no hay límite de edad para seguir trabajando como profesor, siempre y cuando obviamente esté lúcido, esté conservado ¿no? Y pueda... Bueno, esa tuve ahí mi pequeña participación cuando estaba de ministro, porque Sí, había que firmar un decreto y me llamaron de la UNI, creo que fue Pedro Canales. Oye, hay ya, este problema y no firman el decreto, la resolución. Entonces hablé con la gente, claro, presioné, pues, porque sobre todo al premier Aníbal, le dije, oiga, profesor, ¿usted va a regresar a San Marcos? Sí, me dice, no va a poder porque hay una ley que lo prohíbe, pero hay una ley también que puede eliminar eso y usted no la ha visto. ¿Cuál ley? Me dice, claro. no estaba ni enterado. Así que fue a averiguar, vaya a averiguar con sus asesores, eh, ¿qué le habrán dicho? Él regresó, dijo, no, no hay ninguna ley. Le digo, esos son los asesores del gobierno pasado que no nos quieren. Vea con su asesor de confianza a ver si hay o no esa ley. Voy a ver. Y, y así como es que se ubicó y lo firmó, Ya, pues, ¿no? claro. Y al día siguiente los diarios salieron, el premier Aníbal Torres ha firmado un, ha promulgado una ley que le conviene. Bueno, bueno, Claro. eso en realidad no conviene a nadie. Lo que pasa es que nos dan con una pensión tan miserable que están obligados los profesores a prácticamente trabajar hasta el último respiro. Para resolver ese tema tendríamos que ser como los policías, los militares que se van con su último sueldo, pero y algunos otros, ¿no? Y los Exacto, otros se van, pero con 1.000 soles, una cosa así, ¿no? Y eso me exacto. parece que es una afrenta contra lo que es la docencia universitaria. A ver, pues, si este gobierno o el siguiente se animan a dar, pues, una ley que nos permita tener los mismos derechos que otros sectores, el sector policial, el sector militar, creo que también los jueces, etcétera. De lo Exacto. contrario, vamos a tener que trabajar hasta el último respiro, profesor Guimarães. Claro, ahí de repente habría que acotar lo siguiente, ¿no? Es más, la docencia universitaria tiene una ley que le favorece para que pueda ser aplicada, que es la ley de la homologación. Esta ley, bueno, si mal no recuerdo, pienso que tiene hasta más de 30 años. Salieron otras leyes, más otras leyes referente a la ley universitaria, y nunca movieron la parte esa que nosotros, por ejemplo, los profesores principales deben ganar como ganan los jueces supremos, los profesores asociados como ganan los de la Corte Superior, y los profesores auxiliares como ganan los jueces de primera instancia. Es más, la ley enfatiza que ningún docente universitario debe ganar menos que un juez de primera instancia. Y la verdad, y eso está escrito, está en ley y no se cumple hasta ahora. Lamentablemente es una Además, situación. eso así ocurre en Francia, por ejemplo. El profesor universitario gana igual que los jueces, pero en fin, estamos en el Perú y el Perú pues, es un país con políticos que no comprenden el valor de la educación, menos la Exacto. ciencia y la tecnología. Y Así. de modo que, ¿qué hacer? Vamos a ver qué va a pasar. Y por otro lado, también, ¿qué opina usted de la situación política? Se nos ha complicado.
Bueno, la situación política pienso que ha develado lo que realmente ha sido desde mucho antes, ¿no? Lamentablemente nuestros gobernantes, de alguna manera, tal vez en una gran mayoría, generalmente, sobre todo si vamos a los del Congreso, están ligados a ciertos intereses de grupos de poder o que al final se dan las leyes para que se defiendan esos intereses, pero, por ejemplo, ¿quién se preocupa el asunto de nosotros que estábamos hablando, por ejemplo, que haga que se cumpla? Simplemente nos dicen, no hay dinero, no hay dinero. Lo lamentamos, no hay dinero. Entonces, esa situación, pienso, no sé, ahora con esta situación que ha ocurrido con lo del presidente Castillo, que prácticamente lo sacaron, esperemos que la población se concientice más y también nosotros también de alguna manera hagamos notar de que no está bien la forma como se viene viendo políticamente, ¿no? A nuestros gobernantes. Entonces pienso que tiene que darse un cambio, un giro, haciendo que se cumpla y la riqueza llegue a todos, no, no solamente llegue a unos cuantos. Claro, porque la plata del Estado no puede ser que se la repartan pues un grupito que dicho sea de Exacto, paso no tiene mucha trascendencia en el crecimiento del Perú. Lo que exacto. tiene trascendencia es el conocimiento, los nuevos descubrimientos, los inventos, la investigación. Eso tendría que Exacto, estar priorizando. Pero en fin, sí, pues. una pena pues que el presidenta o la presidenta es abogado, el premier es abogado y difícilmente van a comprender. Ya, es exactamente, ese es el problema. Bueno, Ahora bien, esperemos que sí, esperemos que cambie, pero también hay pues cosas atroces como las muertes que los países del mundo un poco que nos ven raro como país, ¿no? sí, pues sí, sí, claro. Bueno, en fin, profesor, unas palabras para la gente que está por entrar o terminar la secundaria. ¿Cómo usted lo animaría a estudiar matemáticas? Porque yo me he enterado, he visto en los diarios también internacionales que las matemáticas se han convertido en la carrera más demandada en España, en Europa y en el mundo desarrollado. ¿Por qué no lo es acá en el Perú? Claro, yo pienso de que la matemática es, nuestros jóvenes deben entender que la matemática es la herramienta que a ellos les va a permitir en la especialidad que se encuentren de poder profundizar sus conocimientos y pueden tener las expectativas en las empresas o en los lugares donde estén trabajando para hacer de que sean muy competitivos. En ese sentido, yo pienso que la matemática definitivamente hay que difundir que, como le digo, es la herramienta fundamental para el desarrollo científico de un país, ¿no? Eso podría decirle eso. Y por lo tanto, los niños que empiezan a hacer matemáticas tienen oportunidad en el mundo entero, porque así como usted se ha quedado solo acá en Perú, su promoción Ujú. se ha ido, los niños también tienen la oportunidad de estar en el mundo, ¿no? Exacto, así es, exactamente. Muy bien, profesor, muchísimas gracias por sus palabras. Esperemos pues que las matemáticas tomen el valor que le corresponde y la docencia universitaria sea tratada con la importancia que tiene. Muchas gracias, profesor. Hasta un próximo Igualmente, muy encuentro. agradecido. Sí, hasta el próximo encuentro. Muchas gracias. Muchas gracias, amigos. Ha sido Encuentro con la Ciencia, entrevistando a docentes de la Universidad Nacional de Ingeniería, porque los alumnos quieren conocerlo mejor. Chao, chao. Nos vemos. Ya, ya, nos vemos. No se olviden que este viernes en la Universidad Ricardo Palma está el Encuentro Científico Internacional. Inscríbanse, es encuentrocientificointernacional.org. Chao, chao. Ya,